Buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. ¿Dispuestos para escudriñar la palabra? Oramos. Bendito Padre, Señor, agradecemos que nos has alimentado, Señor, y queremos seguirnos alimentando en este tu día. Gracias por ese tiempo, Señor, por esa palabra, por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea Él el que hable a nuestro espíritu, grabe en nosotros, Señor, la enseñanza, el mensaje, y continúe con nosotros para llevar a la práctica, Señor, lo que en tu palabra nos dice sea nuestra vida. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Meditando en el tema importante de hoy, que están viendo sus pantallas, ¿sí? Pensaba que a veces algunos o muchos tenemos por ahí un pantalón y una camisa o un vestido que sabemos que lo tenemos y ahí está en el closet. A veces no sabemos con el tiempo dónde mero está, o a lo mejor sí, y ahí está, y pasa el tiempo y se llena de tierra y se sigue acumulando de tierra y llega por ahí un visitante y hace su telaraña y ahí sigue el pantalón y ahí sigue el vestido por mucho tiempo, y a veces he visto que pasa el tiempo y terminó la vida de alguien y ahí se quedó y nunca se usó. Meditaba en esto por los mandamientos. Los mandamientos sabemos que existen, tal vez sabemos dónde están, o a lo mejor no sabemos dónde están. Y ahí se están empolvando, ahí se están llenando de tierra, se están haciendo telarañas y tal vez nunca los usemos. Los 10 mandamientos son importantes y entre ellos estamos tomando uno. Estamos estudiando todo este año los mandamientos. ¿Cuántos son? 10. Y de esos 10 hay 8 prohibiciones o 8 nos, y hay 2 sí o 2 debes de hacer. Y dentro de esos 10 mandamientos hay 2 divisiones. Una es la relación que tenemos con nuestro Dios, que vienen siendo ¿cuántos mandamientos? 4. Y hay 6 que tienen que ver con nuestra relación con el hombre. Y dentro de esos primeros 4 vamos a meditar en uno en esta tarde. ¿Y cuál sería el número de este mandamiento? El 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y la pregunta es, ¿qué tan en serio tomamos estos mandamientos? Y el subtema de esta tarde es, ¿qué es blasfemar contra Dios? También es un tema que debiera de impactarnos, el blasfemar. Porque a veces le hemos perdido el significado, hasta dónde alcanza este tema, hasta dónde nos alcanza y cuántas veces a lo mejor lo hemos estado haciendo, blasfemar en contra de Dios. Dice el mandamiento, no tomaré el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Es que si voy a hablar o usar el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, es porque lo voy a reconocer, es que voy a alabar, lo voy a honrar, lo voy a glorificar. Y si no es para esto, entonces es en vano. En vano, tan sencillo como ¿qué es tomar el nombre de Jehová en vano? Uno es el jurar y no cumplir. El jurar en el nombre de Dios y no cumplir es hacerlo en vano. Es pecado. Pero también hay algunos puntos mencionando, algunos de ellos ahorita, que tiene que ver que sea en vano el hablar de Jehová. ¿Como cuál? Por simples acciones o simples hechos. Dicen algunos o dicen algunas,
Juro por Dios que te ves divino. Lo he escuchado en la iglesia. Y están usando el nombre de Dios en vano. Te juro que, y lo que le quieras decir y sumar a todo esto. O bien, a veces tomar, recibir, y aunque no lo estemos diciendo, nos sonreímos o celebramos un chiste que tenga que ver con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en alguna ocasión, en maestros o en mensajes, han usado un chiste como para sazonar el mensaje, pero sigue siendo en vano esto. También hay quienes lo tienen como una muletilla, es un relleno, es para complementar. Mientras le pienso, te digo que Dios sabe que, y usan el nombre de Dios como una muletilla, y esto es en vano. Y esto, como ya dije, lo he escuchado afuera y lo he escuchado en la iglesia. Meditemos si lo estamos usando en vano. Es una blasfemia, es pecado, es en contra del mandato del Señor. Bien, Dios le dio al hombre sabiduría, guía del Espíritu Santo para escribir los 66 libros de la Biblia. Pero hay una porción que no la escribió el hombre, la escribió directamente Dios. ¿Cuál fue? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los escribió directamente Dios. Y en esos mandamientos dice: no dará por inocente al que tome el nombre de Jehová en vano. No lo dará por inocente, dentro o fuera de la iglesia. Así es que tengamos presente este nivel, este terreno de la blasfemia, que es el tema de esta tarde. ¿Qué es blasfemar en contra de Dios? Es el abuso del nombre de Dios, hacerlo con irreverencia, profanar el nombre, ya sea que lo ignores o no lo ignores, es pecado, es blasfemia. ¿Contra qué cosas? Pues puede ser contra los títulos, los atributos, el carácter, las ordenanzas u obras de Dios. Y algunas veces he escuchado: este mandamiento no me parece, esto que Dios ordena no me parece, esto que dice que haga con mi familia, con mis hijos, no me parece. Y estás entonces, sepas o no, en contra de Dios. Lo puede ser con palabras, lo puede ser con tu lengua, o lo puede ser desde tu corazón. Una pregunta: si tú has blasfemado o llegaras a blasfemar contra Dios, ¿tienes perdón? Soy yo muy apenas por allá. Sí, tienes perdón. La pregunta ahora: si blasfemas en contra del Espíritu Santo, ¿tienes perdón? No. Pero a la luz de este tema, los que escribieron este tema y la postura que tiene la iglesia presbiteriana, hay una puertita, que ahorita vamos a mencionar cuál es esa puertita, para el que ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. Yo no sé si te ha tocado conocer a alguien que cometió este pecado y que está consciente de que cometió este pecado y ha tocado su vida, no un momento, sino toda su vida, que haya hecho esto, que haya cometido el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y te digo que yo sí he tenido la experiencia con alguien que sí. Es algo muy triste, muy doloroso, es algo terrible estar cada vez que se acuerda que si irá o no irá a condenación, si será salvo o no será salvo. Es algo de veras terrible, es algo que debiéramos meditar, aunque ahorita se mencione que hay una puertita. De preferencia es que tengamos conciencia de no, ¿qué? Blasfemar en contra de Dios, en contra de Jesús y en contra específicamente del Espíritu Santo.
Que sea, hermanos, un pecado no perdonable, que ustedes contestaron que no es perdonable, no es que Dios no tenga el poder para hacerlo. ¿Por qué no es que se perdone? Y es donde vamos a ir viendo por qué se abre esa puertita. Repito, postura presbiteriana, y en esta lección lo menciona. Bien, es porque Dios ve la persona que comete ese pecado ha rechazado tajantemente, completamente, la obra del Espíritu Santo. No le interesa que sea pecado o no. No hay en él evidencia de un arrepentimiento. No hay evidencia de que vaya a dar un paso atrás. No le interesa, no lo quiere y se hunde en lo que la palabra de Dios dice, una mente ¿qué? Reprobada. Es por eso que no puede ser perdonado. Es un estado de endurecimiento final. La persona odia al Espíritu Santo. No le cabe de ninguna manera el arrepentimiento. Es un corazón endurecido que se resiste al Espíritu Santo hasta la muerte. También conocer personas así. Conozco el caso que les digo que sufre, pero también conozco el caso que no me importa. Ahorita mencionaré una experiencia que tuve. Es interesante y me llama mucho la atención y me hace meditar que cuando el pueblo de Dios, los judíos, oyeron el tercer mandamiento. ¿Cuál tercer mandamiento? ¿Qué hicieron, si alguien se acuerda? Dejaron de pronunciar el nombre de ¿quién? De Jehová. O sea, entró ese respeto, ese temor, ese no quiero ofender, no quiero incomodar a mi Dios, a Jehová. Y entonces usaron un sustituto, entre ellos la palabra Señor, para poder mencionarle y no querer ofender al Señor y no caer en la falla del tercer mandamiento. Veamos que también es para reflexionar y meditar si es exagerado que veamos a alguien haciendo lo que voy a mencionar en algunos pasajes cuando se habla de esa reverencia a Jehová. Allá en Josué vemos que allá en Josué 7 dice, se rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro para adorarle. Repito, se rasgó sus vestiduras. Hay varias historias donde al leer la palabra de Dios, al saber la voluntad de Dios, se rasgaron sus vestiduras y cayeron hincados y su rostro al suelo. Luego vemos allá en Nehemías 8, todo el pueblo puso su rostro sobre la tierra. Luego en Génesis 24 dice, cuando oyó la palabra de Jehová para adorarle, se postró sobre la tierra, su rostro sobre la tierra. En Primera de Reyes 18, cuando pronunciaron el pueblo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, todos se postraron a tierra en sumisión, en adoración y en oración. Ver esto en la actualidad. Ahí en la misión hay como esa viga o esa que están viendo horizontal que dice, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué nos indica ese pasaje? ¿Qué nos hace pensar o qué nos debe de hacer meditar cuando dice calle delante de él toda la tierra? La soberanía de Dios, la reverencia, la adoración y el respeto, el reconocimiento de ese ser supremo, el cual nosotros creemos debemos de tener estas actitudes que ya no se ven mucho. Y se llega a ver a alguien que se arrodilla y pone su rostro en el suelo, a veces nosotros como iglesia se critica, se dice qué exageración. A mí me tocó la experiencia que alguna vez mencioné aquí, si no me equivoco era musulmán, estaba yo despachando unos taquitos
y de repente brinca la barra. Dije, ¿qué pasa? Volteé yo a ver qué pasaba. Brinca la barra y se tira al suelo y pone su rostro en el suelo. Con una fe equivocada, pero una enseñanza de la reverencia, del respeto, aunque fuera equivocada, para quien sí estamos correctos, de quien estamos alabando y glorificando. Entonces, cuidar esto. La pregunta, ¿qué te parece en el Antiguo Testamento la reverencia del pueblo de Dios, de algunos pasajes que te mencioné? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Lo sientes? ¿Lo harías? ¿Ya no es necesario? ¿Será correcto o no será correcto? Bueno, lo dejo en tu mente. Y la otra pregunta es, ¿qué te parece la irreverencia en el templo? Y la pregunta es si existe reverencia en los templos. Menciono en particular este porque aquí estamos. ¿Has visto irreverencia en este templo? ¿La has visto en tu persona? Menciono algunas que lo dejo a tu criterio si son o no son irreverencias para con el Señor. Menciono la primera. La persona que en todo el momento del mensaje está platicando. Por más fuerte que sea el tema, por más presión que haya de la venta, de lo que se esté vendiendo, o la situación que se esté tratando, yo te pregunto, ¿será irreverencia? ¿Será irreverencia? Que me llamó la atención, no sé si se acuerda mi hermano Roberto, una vez nos reímos, de cuántos sabores y colores de chicles hay abajo de sus bancas. ¿Será irreverencia? Estamos en la casa del Señor. ¿Se acaba de qué cosa esos manteles? ¿Se acaban de qué? Consagrar. Y yo pregunto, ¿las bancas serán fuera de este templo o están dentro de este templo para uso, para el servicio, para el trabajo del Señor? El uso de celulares, que estemos escuchando musiquita, sonido del celular y que se conteste, ¿será irreverencia? Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque a veces en mi familia, que se tome un té y un café dentro del culto. Yo lo digo con todo respeto, he tomado agua cuando alguien me ha traído agua, porque y ahora con la edad peor, ¿verdad? Pero no me siento a gusto tomándome un café o un té. Eso lo dejo para el momento y el lugar donde debe de ser. Y la pregunta es, ¿será esto? Yo no veo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se dijera y tomaron café porque, pues, para pasar el rato en la hora del culto, en la hora de la alabanza. O sea, no hay evidencia de que necesitaban un termo con algo. A lo mejor el agua sí, pero tampoco lo he encontrado yo en la Biblia el que tomaran agua a la hora del culto. Entonces yo te lo dejo nada más, si es o no una falta de respeto. En Levítico 24 hay una historia que nos invita el fanal a que leamos y estudiemos, los que la leyeron. Ahí en Levítico 24 hay el hijo de una mujer israelita, y este también es hijo de un varón egipcio, y que este hijo se peleó, no dice por qué, hubo un pleito, pero ese pleito, esa discusión, esa diferencia lo llevó ¿a qué? ¿Qué sucede en nuestro ser, en nuestra mente cuando tenemos una diferencia? Quiero saber qué sienten. Yo lo he visto, no, yo sé la respuesta, pero yo quisiera, ¿qué sienten cuando hay una diferencia entre un hermano y otro? ¿Qué aflora? El enojo, digámoslo, el enojo. Y hemos dicho que hay los de mecha larga, los de mecha corta y los que no tienen mecha. Pero sin embargo, cuando entramos en ese terreno, a la hora que entremos, ¿qué aflora en nuestra mente? ¿Qué palabras, qué pensamientos? Por ahí escuché a alguien cristiano decir, pues que Satanás lo ponga donde no estorbe, ¿verdad? Tal vez en broma, ¿verdad? Pero algún sentimiento por ahí se coló para decir eso, ¿verdad? Entonces, el enojo nos puede llevar a un enojo que quiero dañar a mi prójimo, a mi hermano, pero a veces es tan potenciado y si nos dejamos llevar por el enojo,
llegamos a ofender ¿a quién? A Dios. A este joven se le salió, ¿cuál es el tema? Blasfemar en contra de Dios por el pleito que haya sido. No sé qué haya sido, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero blasfemó. Y ¿qué también llama la atención? Dios dijo, bueno, por el lado de la mamá, es cristiana, ¿verdad? Es de mi pueblo. Voy a tener un poquito de prudencia. O, pues es hijo de un egipcio y los egipcios pues no saben mucho, no saben nada de mí. Pues voy a ser prudente con el hijo de estas dos personas. ¿Qué dice la historia? Que muriera. ¿Por qué? Porque blasfemó el nombre de Dios. Llama la atención los pasos que se siguieron para esta severa, o ese severo desenlace por blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuál es el castigo? La muerte. ¿Cómo? Apedreado. Yo no sé qué tan fuerte sensación es ser apedreado y qué dolerá más, por lo que voy a mencionar ahorita. Esto, lo que dije, lo que pensé, o las piedras, ¿verdad? Yo una vez recibí un pelotazo de fútbol y no se siente nada bien. Imagínense las pedradas que recibió este jovencito. A Dios no le importa que sea nativo o extranjero. No le importa que sea de su pueblo o no sea de su pueblo. La sentencia que le mandó decir a Moisés fue: quiero que saques a este blasfemo. Ya la primera instancia o el primer momento de lo que estaba viviendo este joven por haberse enojado y blasfemado el nombre de Dios es: salte de aquí. ¿Qué es esa sanción tan fuerte que a alguien de nosotros se nos diga aquí en la iglesia? ¿Sabes qué? Salte de aquí. Vete de aquí. ¿He estado en esa escena? Sí. ¿Lo he visto? Sí. Es algo fuerte. Por más fuerte es tremendo. Salte de aquí. Y Dios dijo que salga de aquí. Y luego, por esta acción vergonzosa, por este pecado, le dice que salga por su impureza extrema. Por su impureza extrema. ¿Por haber qué? Blasfemado. Le llamó impureza extrema. Luego dice que es algo de llamar la atención. Cuando se nos pide a nosotros, los ancianos, por una persona que vamos a orar, aparte de orar, ¿qué se nos pide que hagamos? La imposición de manos. En este caso, en esta historia, también se pidió que se hiciera la imposición de manos sobre este joven que cometió pecado y que Dios estaba mandando ¿qué? Lo apedrearan, que murieran. ¿Y qué significó que se pusieran las manos sobre esta persona? Mostrar, y llama la atención, mostrar el celo colectivo por la santidad del nombre de Dios. Me llama mucho la atención a mí esto. ¿El celo qué? ¿Si alguien me oyó? Colectivo. Que todos digan, oye, no puede ser. Como cuando José fue invitado a pecar, él como en lo particular y solo dijo, ¿cómo podré yo ofender a quién? A mi Dios, o sea, él solo. Que ese pensamiento sea colectivo y todos se acercaron y tuvieron un mismo sentir. ¿Cómo es posible que se ofenda el nombre santo de nuestro Dios? Tremenda situación que pregunto, ¿qué sentimos nosotros cuando alguien hace algo en contra de la obra de Dios? Cuando alguien blasfema, cuando alguien hace algo equivocado en contra de Dios. Luego, también, aparte de esa ofensa que se sintieron ofendidos porque dañaron el nombre de Dios, también poner las manos era el ser validado como testigo, cada uno de ellos, cuando se escuchó la sentencia por la blasfemia. O sea, yo estoy de acuerdo que este joven blasfemó y yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios, con lo que le mencionó Moisés que hiciéramos con él, soy testigo y lo voy a hacer. O sea, un mismo sentir. A veces nosotros, cuando alguien comete pecado, decimos por educación, por cultura o por lo que le quieras poner, pues vamos a disimular, vamos a aceptar, vamos a maquillar a esta persona
aunque se haya equivocado. Y aquí estamos viendo que no debe de ser así. Si es pecado, con los pasos que marca la Biblia, si alguien está pecando, si alguien está mal, si alguien está haciendo en contra de Dios, primero uno acérquese, luego otra vez acérquese otro, y luego acérquese algunos, y al final toda la iglesia, como dijo en este pasaje, salte de la congregación porque insistes en tu pecado. Y luego, lo siguiente fue que todos, ahí dice todos, le apedrearan, que todos tiraran piedras sobre ese joven que blasfemó. Cuidado cuando, como iglesia, como líderes, como grupo, si hay alguien que no te gusta, no te cae muy bien, no te agrada, y eres nombrado como parte de un juicio, como parte de un grupo que va a sentenciar a esa persona, y dices, aquí mero, va viene la mía. Entonces ahí estás tan equivocado, cometiendo pecado, como el que va a ser enjuiciado. Tener la sabiduría, tener la humildad, tener la guía del Espíritu Santo, que si vamos a actuar, lo vamos a hacer conforme a lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo siento. Levítico 24, 10 al 23 dice, Dios dice, cualquiera, extranjero o nativo, cualquiera que sea, va a tener este castigo, sepa o no sepa. Y te dije que iba a contarte una anécdota que viví hace unos 25 años, ahí donde yo trabajé. Había una persona que yo sabía que era mala, su apodo era el brujo, y pues, a veces decimos, ¿le hablaré o no le hablaré? Y se nos olvida que el que actúa es Dios, y entonces nosotros hablamos y ya Dios que actúe sobre él. El asunto es que no le pareció que hablara de Dios. Y mira, Daniel, para que me acabes de entender que Dios, y no voy a decir para nada lo que dijo, pero fue una maldición en contra de Dios. Y le dije, mira, a mí dime lo que quieras, pero con Dios no te metas porque, ¿qué? Vuelvo a decirlo, tu Dios, y sas. Ese mismo día, su hijo de 2 años de edad movió la palanca de un vehículo que le lesionó las piernas y quedó inválido de por vida. Yo pregunto, ¿será que Dios actuó o simplemente es una mera casualidad? Te lo dejo a tu criterio, a tu mente, que cuidado cuando minimizamos lo que Dios dice que va a hacer cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, en este caso la blasfemia en contra de Dios, creyente o no, va a pagar. Y no fue todo lo que pagó. Tengo más historia, pero hasta aquí llego con este caso. Cualquiera que maldijere a Dios, a su Dios, llevará su iniquidad. ¿Qué significa eso que llevará su iniquidad? Si alguien quiere participar. Estamos hablando de la blasfemia, pero puede ser cualquier pecado. Dice, cualquiera que maldijere a Dios, a su Dios, llevará su iniquidad. Pues les decía al principio de la lección, a esas personas que conozco que blasfemaron en contra del Espíritu Santo, saben, se dan cuenta, perciben que hicieron mal y los está torturando. Esto es parte de lo que significa iniquidad, que será señalado como directamente responsable y que sufrirá las consecuencias. En el contexto que estamos estudiando ahorita de la historia que vimos, fue la lapidación, o sea, ser apedrado. Para la pena capital, la muerte. El que blasfeme en el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Será esto tan grave como lo fue allá en el Antiguo Testamento? ¿Tan grave como lo fue en el Nuevo Testamento? ¿Tan grave lo es ahora en este día de este año? Como lo será hasta el último hombre de la última generación. Grave el blasfemar en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Nos vamos al siguiente pasaje que nos invita el fanal, en Marcos 3, 20 al 30. Relata que ahí hay alguien que está endemoniado, y que no solamente está endemoniado, que está ciego, y que no solamente está ciego, sino que está mudo. 3 cosas que con la lógica
con el raciocinio, aunque no seamos creyentes, si hay alguien que cura esas tres cosas, si no crees en el endemoniado, bueno, lo hacemos a un lado. Te vas a estas dos últimas. ¿Cuáles son? Ciego y mudo. Si tú ves a alguien que cura la ceguera en ese momento y cura lo mudo en ese momento, ¿será posible creer que es Satanás? Y precisamente los líderes religiosos es lo que creyeron. Por sus intereses, por sus comodidades, por lo que ellos querían, pero ellos cuando vieron que Jesús los sanó, ellos dijeron que esto de haber sanado a ese hombre, de tener demonios, de no ver y poder ver, de no hablar y poder hablar, no puede ser más que la ayuda de ¿quién? ¿Quién dijeron que le ayudó a Jesús? Por aquí oí Satanás y por acá oí que viene siendo ¿quién? El mismo. O sea, decirle a Jesús, yo me pongo no a ese lugar, ese momento con Jesús, me pongo ante un siervo de Dios, ante un pastor, que yo le dijera algo ofensivo, negativo, cuando él está haciendo un bien, que conozco personas que aunque esté haciendo un bien, sí hablan de los pastores, es algo que la Biblia menciona será castigado. Entonces, a Jesús mismo decirle que fue Satanás, no fue un milagro, es algo terrible. ¿Y por qué es que no? ¿Por qué no creyeron? Porque no creen en Jesús, porque no les gusta oír cosas que el Señor Jesús hace por sus intereses. Ahora, cuando lo aplicamos a nosotros mismos, a la iglesia, a veces, si a ustedes les ha tocado, que a mí sí, a veces hay personas que quieren dar testimonio de algo que vivieron, de un milagro, de algo que recibieron, pero dicen, ¿sabes qué? No lo voy a decir, mejor voy a callar. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál creen que sea el motivo de no quererlo mejor decir? Bueno, les voy a dar las razones que he escuchado a lo largo de las iglesias. Empiezo. Primero, ¿quién es este para que sucedan estas cosas en él? Se cree muy santo, se cree un ángel, se cree... Y entonces cuando hay eso, o cuando, no, pues este siempre dice que sucedió y que el milagro, puras mentiras. Y así, sumando todo esto, pues ¿qué dice el que quiere dar testimonio? Mejor me lo quedo y me lo guardo. Pero ¿saben que esto está dentro del terreno de la blasfemia? Está dentro del pecado. Que quien quiera dar testimonio, hágalo, hermano. Siempre y cuando no sea mentira, ¿verdad? Porque a veces también sí puede haber alguien que le gusta con mentiras adornarse para impactar, inclusive aunque quiera exaltar el nombre de Dios, si es mentira, no lo haga. Pero si es una realidad, hágalo, hermano, porque el testimonio es para gozo y bendición de la familia de Dios. Pero cuidado cuando somos piedra de tropiezo para el que quiere dar testimonio. Y ya saben cuál es la voluntad de Dios para el que es piedra de tropiezo. ¿Cuál es la voluntad? Muérete, ponte una piedra de molino que pesa 1 tonelada, tírate al agua, con ella al cuello, ¿para qué? Para que te mueras. Quien estorbe el testimonio, la obra, el avanzar de la palabra de Dios, cuídese. Bueno, no se cuide, si ya llega la muerte no hay nada que hacer. Meditemos en esto. Porque son personas que se parecen a los fariseos, que dijeron a Jesús, es Satanás, no eres tú. Así de malo es truncar el testimonio. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Blasfemando. ¿Qué es blasfemar? Pues ya dijimos que es blasfemar. Jesús, si se ponen a contar ahí, curiosamente siempre aparece de alguna manera el número 7, que significa perfección, y que nos ubica o nos hace pensar en Dios. Jesús les dio 7 razones para echar por suelo las acusaciones cargadas de blasfemia en contra de él. Y después de escuchar las 7 razones por parte de Jesús,
¿Cambiaron su postura? No. Siguieron blasfemando. No creyeron en Jesús, no creyeron en el Espíritu Santo, no creyeron en el reino de Dios. Hoy hay personas así. Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque el pago, la factura, está en el versículo 31 y 32 del pasaje. La blasfemia en contra del Espíritu Santo no lo será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. En aquel suceso hay una sentencia y ahora, como ya dije, también la hay, y en el futuro también, para quien blasfema en contra del Espíritu Santo. Voy terminando. Mencioné esa persona o personas que tienen este pecado, que veo que sufren, y es donde la postura presbiteriana, repito, no es algo que yo estoy sacando de la manga, es postura presbiteriana, y en la lección de hoy, si la leyeron también, puede decir secundo lo que voy a mencionar, donde se abre una puerta, ¿para quién? A ver si están conmigo, ¿para quién? Para los que, ¿qué? Blasfeman en contra del Espíritu Santo. Yo di una vez un testimonio, y ahorita no lo voy a dar, pero le dije a esa persona de ese testimonio que pues yo veo que por lo que sucedió, lo dije en un culto de oración, algunos que estuvieron ahí saben qué fue, que pues se sintiera tranquilo, pues como quiera sigue, ¿qué? Inquieto. Por eso vuelvo a decir, mediten si están siendo o practicando este pecado sin querer o como dijera un personaje, sin querer queriendo, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es esa puerta? Escuchen bien cuál es. Primero, una persona que ha blasfemado en crisis, en una situación de miedo, en una enfermedad o en una enfermedad mental, en una situación de desesperación, en una situación extrema, entran en esta postura de esa puertita de salida a esa condenación por blasfemar en contra del Espíritu Santo. Esa persona sufrió mucho, sí, cierto, yo de la persona que mencioné, mucho que sufrió, que lo llevó a esto. Y pues, ¿qué lo llevó? A lo mejor la desesperación, el enojo, pero repito, esta persona estaba en esta situación. Segundo punto, esa persona que, por estas situaciones que ya mencioné, siente culpa, siente arrepentimiento, siente dolor, siente tristeza, tiene desesperación por su falla, tiene remordimiento, tiene preocupación y desea buscar a Dios. Es el segundo elemento por el cual dicen que hay una puerta abierta para estos que han cometido este pecado. Tercero, estas dos cosas que mencioné, sobre todo la segunda, es una evidencia, es una señal clara de que el Espíritu Santo sigue actuando en esa persona, donde está arrepentido, donde está en remordimiento, donde no sigue como los que estaban criticando a Jesús. Ellos siguieron en su postura y por siempre, pero aquella persona que se frena y siente lo que ya mencioné, hay esta puertita. La postura presbiteriana es que Jesucristo, con su autoridad, declara que todo pecado, e incluyendo el imperdonable, es perdonable si no hay la postura que tenían de terquedad y de permanencia en su postura los fariseos en contra de Jesús y en contra del Espíritu Santo. Y voy a cerrar, pero está levantando la mano mi hermano Raimundo. ¿Ese está qué, perdón? Está en acuerdo con lo que nos está enseñando Marcos 3. Te voy a hacer por lo siguiente, ¿verdad? Porque creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una reiteración, digamos, obstinada a no creer. Por eso decía el Señor que no hay perdón para ese. El versículo 22 dice que los escribas que habían, o sea, el pasaje que está ahí, dice que los escribas
de un milagro. Era en la sinagoga, había un varón con una mano seca, y dice que los fariseos estaban a la expectativa de lo que Jesús iba a hacer. Jesús le dice que extienda su mano, obviamente él no podía, y el Señor lo sanó. Y dice el pasaje que querían destruir a Jesús después de ese milagro porque era un día sábado, que para ellos no se podía hacer nada, ¿verdad? Entonces dice el pasaje, posteriormente vienen, lo siguen, y Jesús sigue haciendo milagros y ellos siguen otra vez obstinados en el versículo 20 en no creer. O sea, ¿a qué voy? La blasfemia contra el Espíritu Santo es una consciente reiteración y obstinación por no ver lo que Dios hace, ya sea un milagro, la predicación del Evangelio, etcétera. Cuando una persona está obstinada a ver lo evidente, hay una ceguera que dice el Señor, pues ya no hay más que creer porque ya hice lo más evidente. Entonces yo creo que cuando usted da el ejemplo, ¿verdad? De que cuando una persona en un estado de una crisis extrema dice algo que no debió haber dicho, y hay en su corazón un pesar por haberlo dicho, yo creo que también hay una esperanza para él. Pero estos fariseos que nos dice este pasaje, vieron una vez el poder de Dios y querían destruir a Jesús. Jesús estaba haciendo bienes y otra vez querían destruir a Jesús. Y hay una obstinación que a eso se refiere. Es una blasfemia porque hay un endurecimiento persistente, premeditado y constante de no ver los milagros, los prodigios, la mano de Dios en eso. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? No le enseñé el bosquejo a Raimundo y con eso iba a cerrar, ¿verdad? Ya lo dijo. Entonces, pues, repito, un gran respeto a lo que el mandamiento dice, un gran respeto y conciencia a la advertencia de la blasfemia, que ya vimos los diferentes caminos que puede tomar la blasfemia. Y cuando no lo ves o no lo quieres ver, caemos en la palabra que usaste. ¿Cuál fue? La obstinación, la persistencia, lo sigue haciendo, pues ya lo que dice uno, pues Dios tenga misericordia de ti, ¿verdad? Pero roguemos porque todos nosotros tengamos primero la oración de nunca caer en este pecado, porque insisto, si ustedes lo vieran, en quien lo ha visto, es algo de veras doloroso. Cada vez que lo encuentro, su postura sigue la misma. Aunque le haya dicho yo lo que le haya dicho, sigue con cierto temor porque dice, ahí dice qué cosa, no tiene qué, perdón. Aunque ha habido puertitas y medio se tranquiliza, medio se calma, pero sigue en su postura, es algo fuerte, es algo doloroso. Tan corto como lo que vivió al que se le dijo, mejor te fuere no haber nacido. Ese momento de tiempo desde que lo entendió hasta que se fue a ahorcar, esa experiencia que él vivió, pues si vives 5, 10 o 15 o 20 años, puede estar en esa situación por haber blasfemado en contra del Espíritu Santo. ¿Alguna otra participación? Se han abierto puertas porque he escuchado y gente cristiana, pastores, que dicen Judas no está en el infierno, el traidor, porque si no hubiera sido por Judas, Jesucristo no hubiera muerto. Entonces empiezan a inventar. Yo no estoy de acuerdo en este de Judas. En este de la puertita va a ser por la misericordia de Dios, nada más, porque no podemos abrir ninguna puerta. Y está en rojo y dice, la pena se perdona, menos esta. Entonces, pues ya meternos en ese terreno. Yo conozco un anciano que blasfemó al Espíritu Santo y está arrepentido y es anciano y activo y todo. Yo lo veo y digo, pues ojalá la misericordia de Dios lo lleve a la vida eterna, porque cree todo lo demás. ¿Por qué blasfemó? Algo le pasó y lo escuchamos nosotros. Y yo digo, caray, lo veo de y digo, Señor, pues en tu misericordia, ¿va? Y no puedo yo juzgar, porque a lo mejor el que se va al infierno soy yo por otra cosa. Entonces, no podemos juzgar, ni podemos abrir puertas. Pero si es una elección, pues lo entendemos y lo vemos.
por la misericordia de Dios nada más. Amén. Entonces, ¿cuál es lo mejor de esto? No hacerlo, no hacerlo, ¿verdad? Para no estar con la duda toda la vida hasta que muera y abra los ojos y como Lázaro y el rico se dé cuenta en dónde quedó al final de cuentas. ¿Alguien más quiere participar? Pero además la persona que blasfema contra el Espíritu Santo, pues lo hace, estoy entendiendo, me corrige, lo hace porque pues no es hijo de Dios, no es llamado hijo de Dios, por eso él lo hace, no es elegido por el Señor. Pues a la luz de lo que es la postura de la elección de hoy, la postura presbiteriana, en general podemos decir que es así, pero podrá haber un cristiano, como dijo un anciano, y los que yo conozco también tienen un cargo, y que están sufriendo, pues estaban en la iglesia, y tienen un cargo, o sea, y puede ser como menciona que cada vez que él me dice, sí Daniel, sí Daniel, sí Daniel, pero mira, el pasaje ese, le sigue entrando la duda de que no está perdonado. Entonces yo prefiero no meterme en ese terreno de la blasfemia, ¿verdad? Y aunque abra la puertita, dice, si blasfemias contra Dios, no hay problema, te perdono. Si blasfemas contra Jesús, no hay problema, te perdono. Ni contra Jesús, ni contra el Padre, ni contra el Espíritu Santo. Es lo mejor. Sí. Yo creo que también es muy interesante el tema o la lección sobre la blasfemia, y hay que siempre centralizarlo para no perdernos. En alguna ocasión, y no suena a irreverencia, yo le hablaba en una clase de que no debemos de utilizar la Biblia como un bate de béisbol. Muchas veces así lo utilizamos. Hay otro término que dice, no saques el texto de su contexto como pretexto. ¿Para qué? Para expresar lo que tú sientes. A veces satanizamos las cosas, echamos la culpa al demonio y nos olvidamos que son nuestras propias concupiscencias las que propician ese pensamiento. Nos olvidamos del gran poder del Espíritu Santo, y en muchas iglesias muchas veces lo olvidamos, y en lugar de acercar personas a la iglesia, las alejamos por nuestros propios pensamientos orgullosos y vanidosos. Ah, que vino con una gorra, quítesela, porque si no se sale. Ah, que hasta en una ocasión me les llamaron la atención a unas invitadas que llevaba, porque cruzaron la pierna. Entonces, esas pequeñeces que son solamente apariencias, las olvidamos y metemos en nuestra mente que esas personas no están siendo reverentes con nuestro Dios, nuestro templo. Y lo que hacemos es alejarlas, porque esas personas ya, no, ya, ¿para qué vuelvo? Y eso no es lo que quiere Dios. Dios se acercó con pecadores, Cristo se acercó con pecadores. Cristo sanó enfermos en día que no era propicio, porque alguien ahí satanizaba que Él hiciera milagros o que Él trabajara en tiempo que no debería hacerlo. Muchas veces debemos de cuidar eso, mi hermano. Yo creo que la lección es clara, la blasfemia, pero esas otras pequeñeces no las pongamos por, ¿cómo le diré?, por principio, porque cometemos el error de utilizar la palabra de Dios o la Biblia como un bate de béisbol y alejar a las personas que quieren acercarse a Dios. Es mi opinión. Esas pequeñeces, cuando son los ajenos los que la están señalando, ahí sí, pues recordamos que arroje la primera piedra el que está libre de pecado. Pero el que tiene las pequeñeces
como un ejemplo que les he dado a los jóvenes. Oiga, hermano, es que no sé si es problema que vaya a ver esa película. Sale, pero segundos, un desnudo, segundos. Pero toda la película está bien hermosa. Te la voy a poner bien fácil. ¿Invitarías a Jesús a ver esa película? No, pues ¿cómo? Está contestada tu pregunta. Esas pequeñeces vamos a dar cuenta cada quien ante el Señor si sabemos que son equivocadas. ¿Alguien más? Y cierro con lo que me dijeron a alguien que creo, no sé si fue el hermano en su clase antepasada, por ahí, que mencionaron que cuál es el sentimiento en el cual no nos acordamos de Dios. En la ira, en el enojo. Así es que pongámosle freno y doble freno al enojo, a la ira, porque ahí es donde nos desbocamos y podemos llegar a blasfemar el nombre de nuestro Dios. A veces por decir en la clase, cuando vemos un pasaje del Antiguo y otro del Nuevo, puede haber distinto choque, ¿verdad? Podemos llegar a tener en clases como esta ese choque de el Antiguo Testamento, su severidad con el Nuevo Testamento, y decimos, ¿cuál tomo? Y alguna vez escuché una frase que por lo menos a mí me gustó, dice: nuestra teología es una teología que surge y debe basarse a través de la cruz del Calvario. Cuando nuestra teología se basa desde el Sinaí, como dijo el hermano Camarena, podemos llegar a ser muy abibliazos, ¿verdad? Pero nuestra teología es a través de la cruz del Calvario. Dios sigue siendo misericordioso, pero a la vez también santo. Y eso nos hace tener ambos cosas presentes, que Dios es santo, pero que también es un Dios de misericordia. Y a veces, por decir el ejemplo que ponían, cuando llega una persona, oye, quítate la cachucha, no cruces la pierna, nos hace olvidar que nuestro Dios también es un Dios santo, pero a la vez también es un Dios misericordioso, ¿verdad? Nuestra teología es a través de Jesús, que amaba y platicaba, conversaba con una prostituta, gente que la rechazaba y que nadie quería acercarse a ella. Entonces, cuando hay ese choque, creo que siempre recordar la persona de Jesús nos hace tener una interpretación correcta siempre, porque si no interpretación es a través de la ley, vamos a ser rígidos o duros o carentes de empatía, pero la cruz del Calvario y la persona de nuestro Señor Jesucristo nos hace tener una interpretación más acorde al corazón de Dios, ¿verdad? Ese es mi punto nada más. Hermano Roberto. Gracias. Gracias, Raimundo. hermano. Ahora poco platicaba con un joven, también creyente, y me decía, es que eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla de esto. Le digo, ves conmigo, vamos a la Escritura. Dice que todo es palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada. ¿Por quién? Dime por quién. No, dice por Dios. Entonces, estás conmigo. Si eres creyente y eres un verdadero cristiano, ¿estás de acuerdo conmigo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros han sido inspirados por el Espíritu Santo, que guió a los hombres que lo escribieron? Si no estás de acuerdo, entonces no eres un verdadero creyente. Nada más crees lo que en tu corazón sientes que a ti te conviene, no lo que le conviene a tu Señor. Entonces, si tú haces lo que tú quieres, ¿sí?, le estás agregando a la palabra de Dios. Y recuerda que la palabra de Dios dice, maldito el que le agregue. A tu conveniencia, ¿sí?, te estás dejando hacer esto porque es tu conveniencia. Porque si la palabra en el Antiguo Testamento dice que no lo debes hacer, es palabra de Dios. Y si no está en el Nuevo Testamento, ahora déjame decirte que el Señor Jesús dice que somos hijos de un nuevo pacto. Y el Espíritu Santo dice ahí en la carta de Pedro, ustedes no eran pueblo de Dios,
pero ahora somos el pueblo de Dios. Y recuerda que en el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un especial tesoro, seres humanos que yo he escogido para que ministren, ¿sí?, conmigo. Entonces, como hijos de Dios, debemos, yo siempre lo digo y lo repito, enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos reverencia dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios, como testimonio de que somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra. Para eso nos ha llamado Dios, ¿sí?, para dar ejemplo tanto dentro de la casa del Señor como fuera de la casa del Señor. Lo que usted acaba de decir, adelantito, es irreverente, ¿sí?, hacer ciertas cosas dentro de la casa del Señor. Yo aquí a mi nieto a veces veo que quiere correr, le jalo la oreja, le digo: no, hijo, aquí no es para correr, aquí se respeta, vete allá a correr, más que no te atropelle un carro allá afuera, porque entonces sí, vamos a dar malas cuentas con tu mamá. Entonces, aquí, hijo, es para respetar la casa del Señor. Así que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como creyentes en Cristo, no le debemos de agregar por nuestro corazón que quiere: no, es que yo me he visto como yo quiero, porque en el Nuevo Testamento no dice nada de esto. No, pero si agarramos la palabra de Dios, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Le digo a este joven: ¿para qué es útil? Para redarguir, para enseñar, para corregir, ¿sí?, para que el hombre y la mujer preparado enteramente le sirva a Dios. No nos vamos a servir a nuestros propósitos, sino a los propósitos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, nos enseña y nos dice que somos instrumentos en las manos de Dios. Y si no nos dejamos moldear por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, es el que nos dice, ¿sí? La palabra en Romanos nos dice que los gentiles que no conocen la ley de Dios, Dios les ha dado una conciencia que les redarguye y les dice: esto es malo, lo que vas a hacer es malo. Y lo está sabiendo, y su propia conciencia le está diciendo: esto es malo, lo que vas a hacer es malo. Pero él, empecinado, lo hace y peca deliberadamente contra Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los que somos creyentes cuando pecamos deliberadamente? Tenemos más condenación. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es mi postura, hermanos, conforme a la Escritura. Bien, cierro diciendo que pues todos somos pecadores, todos tenemos nuestros pecados que ya conocemos, pero reforzando el punto o el comentario del hermano, yo veo en mi familia y veo en la iglesia, hablando de moda, prohibiciones del Pentateuco, prohibiciones de Levítico, y que lo están usando, aunque ahí dice que no. Y entonces yo prefiero, en ese sentido, pues mejor no usarlo, no ponérmelo, porque pues no vaya a ser, aunque digan: es que se fue en el Antiguo Testamento, pues yo prefiero mejor, así como la blasfemia, pues mejor no meterlo. Bien, oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque nos permites escudriñarla. Presenta, Señor, las advertencias, presenta, Señor, las promesas, nos da los mandamientos que son una bendición, Señor, para dirigirnos, para movernos, para vivir, para hacer aquello que te agrada, te honra y te glorifica. Tú los diste, Señor, de tu persona directamente, son importantes. Ayúdanos, Señor, a sacarlos de ahí del closet, Señor, saberlos de memoria, estar conscientes de vivirlos, estar conscientes, Señor, de que con ello te glorificamos. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.